La extensa superficie del Great Lawn de Central Park estaba repleta de familias privilegiadas de Manhattan que disfrutaban de una tarde de domingo perfecta. Cochecitos de diseño valorados en $3,000 cada uno rodaban por senderos cuidadosamente mantenidos, mientras niñeras con impecables uniformes perseguían a niños cuyas mochilas costaban más de lo que ganaban en meses los trabajadores con el salario mínimo. El aire otoñal traía consigo el aroma de los camiones de comida orgánica que servían sándwiches artesanales de $25 a padres cuyo patrimonio neto combinado superaba el PIB de muchos países pequeños. Sophia Blackwood, de 11 años, estaba sentada en un banco de hierro forjado cerca del jardín de Shakespeare, con la respiración cada vez más dificultosa a medida que su cuerpo comenzaba a librar una guerra biológica que no podía ganar. Su impecable uniforme de la escuela Dalton, donde la matrícula anual superaba los $60,000, estaba perfectamente planchado, y sus zapatos de cuero, hechos a mano en Florencia, costaban $1,800. Su pulsera con charms de Tiffany, valorada en $8,500, reflejaba la luz del sol que se filtraba a través de los antiguos robles mientras sus pequeñas manos se aferraban a su garganta. Algo iba terriblemente mal. Los labios de Sofía empezaban a hincharse, transformando su rostro, normalmente bonito, en algo que hacía que las familias que pasaban por allí retrocedieran con repugnancia. Le estaban saliendo ronchas rojas en el cuello y los brazos, como furiosos afluentes de veneno que se extendían por su torrente sanguíneo. Su respiración se había convertido en un jadeo desesperado que sonaba como aire forzado a través de una pajita estrecha. Si alguna vez has visto un momento en el que la reacción de toda una multitud revela el verdadero estado de la compasión humana, pulsa el botón de suscribirse, porque lo que sucederá a continuación te mostrará exactamente cómo trata la sociedad a aquellos que no encajan en su imagen de quién merece vivir o morir. El padre de Sofía, el magnate tecnológico Alexander Blackwood, se encontraba a 40 metros de distancia en la fuente de Bethesda, cerrando un acuerdo de adquisición por valor de $8,000 millones en su teléfono satelital, mientras su equipo de seguridad mantenía un perímetro de protección. Los algoritmos de inteligencia artificial de su empresa controlaban sistemas automatizados por valor de $200,000 millones en todo el mundo, lo que le convertía en uno de los hombres más poderosos de Estados Unidos. Su fortuna personal superaba los $45,000 millones, pero seguía ajeno a la crisis médica de su hija, que se desarrollaba a pocos metros de distancia. La primera persona en darse cuenta del malestar de Sofía fue la socialité Miranda Huntington, cuyo marido tenía un imperio farmacéutico que generaba $15,000 millones al año. En lugar de ofrecer ayuda, Miranda sacó inmediatamente su iPhone para documentar lo que consideró una oportunidad para las redes sociales. «Dios mío, mira la cara de esa chica», exclamó Miranda a su acompañante mientras se ajustaba su chaqueta Hermès de $12,000. «Está horrible. Esto se va a hacer viral inmediatamente». Sus dedos volaron por la pantalla de su teléfono, añadiendo comentarios como «cuando la cirugía plástica sale mal» y «los niños ricos y sus desastres cosméticos». El banquero de inversiones Charles Pemberton, que acababa de comprar un Lamborghini de $450,000, detuvo su trote matutino para mirar a Sofía con evidente repugnancia. «Dios mío, ¿qué le pasa a su cara? Parece algún tipo de enfermedad contagiosa de la piel. Alguien debería llamar a control de animales antes de que contagie la plaga que sea que tenga». La señora Evangeline Ashford, cuya familia controlaba $80,000 millones en activos gracias a sus operaciones de perforación petrolera, reunió a sus hijas gemelas a su lado cuando se acercaban al banco de Sofía. «No os acerquéis a esa criatura, niñas. Ni siquiera respiráis el mismo aire.
Es obvio que sufre algún tipo de defecto genético o reacciona a algún medicamento. Su voz transmitía la autoridad de alguien cuya fundación benéfica donaba 100 millones de dólares al año a diversas causas, entre las que aparentemente no se incluía la compasión humana básica. La reacción de la multitud se volvió cada vez más cruel a medida que el estado de Sofía empeoraba visiblemente. El magnate inmobiliario Sterling Whitmore, cuyas propiedades en Manhattan valían 12.000 millones de dólares, comenzó a hacer apuestas con otros observadores adinerados sobre si Sofía sobreviviría a lo que le estaba pasando en la cara. «Le doy 10 minutos antes de que se desmaye», anunció Whitmore a sus compañeros de golf mientras ajustaba su reloj Patek Philippe de $85.000. ¿Alguien quiere apostar a que sus padres demandarán al parque por permitir que niños enfermos contaminen los espacios públicos? Pero a 20 metros de distancia, escondida detrás de un grupo de equipos de mantenimiento cerca de la vía de servicio del parque, alguien observaba con creciente alarma médica y reconocimiento profesional. La doctora Elena Rodríguez había estado invisible para la élite social de Nueva York durante 18 meses. Su chaqueta vaquera raída, comprada originalmente en una tienda Goodwill por $8, colgaba ahora como una bandera desgastada alrededor de su cuerpo demacrado. La tela estaba remendada con cinta adhesiva y sujeta con imperdibles que había recogido de los equipos de limpieza del parque. Sus zapatillas de lona, encontradas en un contenedor de donaciones y reforzadas con gomas elásticas, valían quizás $3, en comparación con los zapatos de cuero italiano de $2.000 que pasaban junto a la figura cada vez más desesperada de Sofía. Las manos curtidas de Elena, que antes eran lo suficientemente firmes como para realizar delicados procedimientos inmunológicos, ahora estaban marcadas por 18 meses de supervivencia en las calles de Manhattan. Sus uñas, que antes se arreglaba por $200 en citas semanales, ahora estaban agrietadas y manchadas por rebuscar en los contenedores de los restaurantes y dormir en las estaciones de metro cuando las temperaturas invernales amenazaban con provocarle hipotermia. Pero los ojos entrenados de Elena reconocieron inmediatamente lo que la multitud adinerada no podía ver: la rápida aparición de hinchazón facial, la urticaria característica que brotaba en la piel de Sofía. El estridor, el sonido agudo de la respiración que indicaba que sus vías respiratorias se estaban cerrando. La forma en que las manos de Sofía se movían instintivamente hacia su garganta mientras su tráquea comenzaba a hincharse y cerrarse. Y lo más grave, la piel pálida y húmeda que indicaba que su presión arterial estaba bajando rápidamente a medida que su sistema cardiovascular comenzaba a fallar. No se trataba de un desastre cosmético ni de un defecto genético. Se trataba de anafilaxia, una reacción alérgica grave que mataría a Sofía en cuestión de minutos si no se intervenía inmediatamente con epinefrina. La ironía era devastadora más allá de toda medida. 18 meses antes, Elena había sido una de las alergólogas e inmunólogas más respetadas de Estados Unidos, con unos ingresos anuales de $750.000 en el New York Presbyterian Hospital. Su investigación sobre la anafilaxia infantil se había publicado en The New England Journal of Medicine. Su experiencia en el tratamiento de urgencias alérgicas había salvado más de 2.000 vidas durante sus 15 años de carrera. Su consulta de Park Avenue tenía un valor de $5 millones. Su equipo de diagnóstico valía $800.000. Y su reputación por salvar a niños de reacciones alérgicas graves era reconocida internacionalmente.
Pero cuando Elena denunció la práctica de su hospital de retrasar deliberadamente el tratamiento con epinefrina para aumentar los ingresos por facturación, una práctica que había matado a docenas de niños de familias pobres, su vida fue sistemáticamente destruida. Le habían revocado la licencia médica por cargos falsos, le habían embargado sus bienes durante un interminable litigio. Sus relaciones profesionales se habían roto por una campaña coordinada de difamación. En 8 meses, la principal alergóloga pediátrica de Estados Unidos se había convertido en otra mujer sin hogar invisible a la que la sociedad había decidido ignorar. Ahora, al ver cómo se cerraban las vías respiratorias de Sofía, mientras cientos de personas con una riqueza combinada superior a los 50.000 millones de dólares se limitaban a grabar y hacer bromas, Elena tomó una decisión que cambiaría sus vidas para siempre. Metió la mano en el bolsillo de su chaqueta y sacó su posesión más preciada. Una única EpiPen que había estado guardando para sus propias emergencias alérgicas potenciales. El autoinyector de epinefrina valía $600 y representaba su única protección contra las graves alergias alimentarias que había desarrollado durante meses de comer comida desechada de restaurantes. Usarlo en Sofía dejaría a Elena completamente vulnerable a la anafilaxia, sin recursos para obtener un reemplazo. Pero al ver cómo los labios de Sofía se ponían azules por la falta de oxígeno, Elena supo que no tenía otra opción. Se levantó lentamente, con los pies descalzos. Había perdido su último par de zapatos hacía 2 meses, tocando la hierba fresca al salir de detrás del equipo de mantenimiento. La luz del sol de la tarde reveló todo el alcance de su caída en desgracia. Su rostro, antes suave y seguro gracias a los tratamientos dermatológicos regulares, ahora mostraba las arrugas de la preocupación constante y la exposición a las inclemencias del tiempo. Su cuerpo, antes sano gracias a los entrenadores personales y la nutrición orgánica, ahora estaba demacrado por comer esporádicamente y dormir en los portales. Cuando Elena se acercó al niño convulsionado, su presencia provocó una repulsión inmediata entre los visitantes de élite del parque. El hedor que emanaba del cuerpo sin lavar de Elena golpeó a la multitud como un arma biológica de repulsión masiva. 18 meses durmiendo a la intemperie, bañándose en baños públicos cuando había disponibles, llevando la misma ropa hasta que se convirtió en parte de su piel, habían creado un aroma que desencadenaba respuestas primitivas de supervivencia en los humanos cercanos. Era el olor del colapso de la civilización hecho realidad, una nauseabunda mezcla de carne humana, sin lavar, que había estado fermentando en sus propios aceites durante semanas, creando una dulzura rancia que provocaba convulsiones estomacales involuntarias. La orina rancia había empapado el forro de su chaqueta hasta convertirse en parte de la estructura molecular de la prenda, y la concentración de amoníaco era tan intensa que provocaba un dolor inmediato en los senos nasales y lagrimeo en los ojos. Las partículas de comida podrida se habían incrustado en la tela, procedentes de comidas recogidas de los contenedores de basura, descomponiéndose con el calor corporal para crear bolsas de gas pútrido que liberaban oleadas de descomposición con cada movimiento que ella hacía. Debajo de todo ello estaba el olor metálico de las infecciones no tratadas y el olor agrio del cabello sin lavar que se había enmarañado con suciedad, grasa y sustancias demasiado repugnantes para identificarlas, combinándose en un ataque olfativo tan violento que varios corredores cercanos comenzaron a vomitar en botellas de agua de diseño. ¿Qué demonios hace esa cosa aquí?, rugió el gestor de fondos de cobertura Alexander Sterling mientras se alejaba de su Ferrari de $200.000, aparcado en la carretera cercana. Esto es un parque familiar, no un refugio para personas sin hogar.
Su traje Brioni, de $18,000, necesitaría una limpieza profesional con traje de protección solo por haber estado cerca de Elena. ¡Seguridad del parque! ¡Seguridad del parque! Quiten a esta criatura antes de que contamine las zonas de juego de los niños. La señora Victoria Pemberton, cuyo marido controlaba un imperio de contratos de defensa por valor de $90,000 millones en proyectos gubernamentales, se dobló y vomitó sobre sus zapatos Christian Louboutin de $4,000 cuando el viento llevó el olor de Elena hacia su grupo de yoga. Su rostro se contorsionó con tal repugnancia que parecía agonizar físicamente. «¡Dios mío!», dijo con náuseas, tambaleándose hacia atrás mientras se agarraba su bolso Hermès Birkin de $60,000 como si fuera un escudo. «Ese animal huele como un cadáver en descomposición. Que alguien llame al Departamento de Salud antes de que propague la plaga que lleva consigo. No dejéis que se acerque al parque infantil», chilló la coordinadora de experiencia del cliente del parque, Jennifer Ashford, mientras se alejaba de su kiosco de información de caoba de $35,000. Su vestido Armani de $15,000 crujió mientras retrocedía horrorizada. «Mantened esa porcia lejos de cualquier cosa que los niños puedan tocar. Tendremos que esterilizar todas las superficies que esa criatura haya contaminado». Un padre que empujaba un cochecito de diseño de $5,000 agarró físicamente a su hijo pequeño y salió corriendo al ver acercarse a Elena con su Rolex de $30,000 brillando al sol mientras se movía. «Aléjate de ese desastre, amigo. Ni siquiera lo mires». Cubrió los ojos de su hijo con una bufanda de cachemira de $800. «Hay cosas demasiado repugnantes para que las vean los niños». El jefe de seguridad de Central Park, el excapitán de la policía de Nueva York, Michael Harrison, apareció con 8 agentes uniformados. Sus botas tácticas, pulidas hasta brillar como un espejo y con un valor de $700 el par, golpeaban el asfalto mientras formaban una barrera de estilo militar entre Elena y la multitud cada vez más histérica. El equipo de seguridad de Harrison era de última generación. Su cinturón utilitario valía $3,000 y su autoridad estaba respaldada por un salario anual de $140,000 por proteger a las familias más ricas de Manhattan durante sus actividades recreativas. «Señora», ordenó el capitán Harrison con una voz que transmitía 3 décadas de autoridad policial. «Está invadiendo propiedad municipal y creando un peligro para la salud pública. Detenga su avance inmediatamente». Elena levantó las manos lentamente, con el EpiPen aún agarrado en la palma de la mano derecha, y centró desesperadamente su atención en Sofía, cuya respiración se había vuelto tan dificultosa que se podía oír a 6 metros de distancia. «Por favor, señor. Esa niña está sufriendo una anafilaxia grave. Sus vías respiratorias se están cerrando rápidamente. Si no se le administra epinefrina de inmediato, morirá por insuficiencia respiratoria en cuestión de minutos». «¡Silencio!». La voz del capitán Harrison resonó en todo el parque como un estruendo sónico. «No quiero oír ninguna tontería médica que hayas aprendido viendo la televisión en los refugios para personas sin hogar. Eres una vagabunda que se ha colado en una zona familiar para acosar a ciudadanos respetuosos con la ley. Agentes, ejecuten los procedimientos de expulsión inmediata». El agente de seguridad David Chen se puso unos guantes de nitrilo morados con teatral repugnancia, y los guantes de $4 hicieron un fuerte chasquido que resonó en todo el césped. «No voy a correr ningún riesgo con los peligros biológicos que pueda tener este vagabundo», anunció en voz alta para que la creciente multitud de espectadores armados con teléfonos inteligentes lo oyera claramente. Su compañera, la agente Lisa Thompson,
Se colocó una mascarilla médica sobre la nariz y la boca, con un filtro de $15 como barrera entre su humanidad y la existencia de Elena. Probablemente sea portadora de tuberculosis, hepatitis, variantes del COVID, viruela del simio. Solo Dios sabe qué enfermedades infecciosas se están gestando en esa placa de Petri andante. La multitud de espectadores adinerados había aumentado a más de 100 personas, con sus teléfonos inteligentes en alto como pulgares digitales en un coliseo, capturando cada momento de lo que esperaban que fuera un contenido de entretenimiento de primera calidad. Cada teléfono valía entre $1,200 y $1,800 y grababa imágenes para las redes sociales, donde este espectáculo generaría millones de visitas e ingresos publicitarios. El patrimonio neto combinado de los espectadores superaba los $8,000 millones, pero ninguno poseía la decencia humana básica para darse cuenta de que una niña estaba muriendo a 6 metros de su cruel entretenimiento. Pero en lugar del habitual coro de acusaciones y negativas, ocurrió algo sin precedentes. La multitud cayó en un silencio inquietante e incómodo, mientras la terminología médica de Elena flotaba en el aire con innegable precisión. La palabra anafilaxia tenía un peso que ni siquiera la élite más arrogante de Manhattan podía ignorar por completo. El banquero de inversiones Charles Pemberton fue el primero en romper el silencio, pero en lugar de gritar «mentiroso», su enfoque fue mucho más calculador y siniestro. «Damas y caballeros», anunció a la multitud mientras se ajustaba su reloj Bulgari de $75,000. «Estamos presenciando una clásica estafa de personas sin hogar en tiempo real. Este vagabundo obviamente ha investigado la terminología médica para explotar nuestra compasión natural por los niños enfermos». Su voz transmitía la suave autoridad de alguien que había manipulado miles de millones en negocios fraudulentos. «He visto esta misma estafa antes en Chicago. Estas personas estudian términos médicos básicos y luego crean emergencias falsas para sacar dinero a familias de buen corazón. Es terrorismo psicológico disfrazado de asistencia sanitaria». La multitud murmuró su acuerdo, pero esta vez su respuesta fue diferente, más sofisticada, más cruel desde el punto de vista institucional. El magnate inmobiliario Sterling Whitmore dio un paso al frente con su teléfono ya grabando. «Todo el mundo debe documentar este intento de fraude con fines legales. Esta criatura está violando claramente múltiples leyes al hacerse pasar por personal médico». La señora Evangeline Ashford, cuyo equipo legal de la Fundación Benéfica había procesado a docenas de personas sin hogar por infracciones menores, se hizo cargo con eficiencia corporativa. «Estoy retransmitiendo esto en directo a nuestro departamento legal. Querrán que se presenten cargos penales inmediatamente, ejercer la medicina sin licencia, poner en peligro a los niños, violaciones de la salud pública». La naturaleza sistemática de su respuesta era más aterradora que la simple violencia callejera. No se trataba de ciudadanos enfadados, sino de depredadores corporativos que destruían metódicamente a alguien que amenazaba su visión del mundo. La doctora Patricia Blackwell, cuya práctica médica generaba $6 millones al año, se acercó con fría autoridad profesional. A diferencia de situaciones anteriores, no necesitaba demostrar que Elena estaba equivocada mediante la confrontación. Su estrategia era más devastadora: el despido institucional total. «Estoy certificada en medicina de urgencias y tengo privilegios en Mount Sinai», anunció la doctora Blackwell mientras miraba su reloj Vacheron Constantin de $95,000. «Puedo confirmar que esta persona muestra signos claros de psicosis por metanfetamina combinada con un trastorno delirante.
La terminología médica que utiliza está desactualizada y se aplica incorrectamente, señaló a Sofía con indiferencia clínica. Esa niña sufre una irritación cutánea leve, posiblemente debida a alergias a plantas o reacciones cosméticas. No hay signos de dificultad respiratoria ni compromiso cardiovascular. Las afirmaciones de esta vagabunda sobre la anafilaxia carecen de fundamento médico y son claramente de naturaleza psicótica. La energía de la multitud volvió a cambiar. En lugar de la furia de la turba, mostraron algo más escalofriante: un gaslighting institucional colectivo diseñado para destruir la credibilidad de Elena de tal manera que nadie volviera a creer en su experiencia médica. El enfoque del capitán Harrison fue igualmente sistemático. En lugar de recurrir a la violencia física inmediata, inició lo que parecían ser procedimientos legales adecuados. Señora, queda detenida para ser sometida a una evaluación psiquiátrica en virtud del artículo 941 de la Ley de Salud Mental de Nueva York. Ha demostrado un peligro claro y presente para la seguridad pública a través de afirmaciones médicas delirantes. El agente Chen comenzó a grabar las respuestas de Elena para la documentación legal. Por favor, indique su nombre completo, dirección actual y credenciales médicas para que consten en acta. Cualquier declaración falsa se añadirá a los cargos penales. Las manos de Elena temblaban mientras sostenía el EpiPen, viendo cómo el estado de Sofía se deterioraba rápidamente. El rostro de la niña estaba ahora grotescamente hinchado, su respiración se había reducido a jadeos desesperados que sonaban como estertores de muerte. Soy la doctora Elena Rodríguez, antigua jefa de alergia e inmunología del New York Presbyterian. Esa niña necesita epinefrina inmediatamente o morirá. La reacción de la multitud fue rápida y coordinada. Los teléfonos comenzaron a buscar inmediatamente el nombre de Elena, encontrando los antecedentes penales falsos y las sanciones médicas falsas que habían destruido su carrera. En cuestión de segundos, las capturas de pantalla se compartían en las redes sociales. Elena Rodríguez, anunció el magnate tecnológico Harrison Sterling mientras leía su teléfono. Antigua licencia médica revocada por negligencia que provocó la muerte de pacientes. Actualmente buscada por robo de identidad y fraude médico. Múltiples órdenes de alejamiento por acosar al personal del hospital. El asesinato digital fue más eficaz que cualquier agresión física. Elena observó con horror cómo su reputación destruida se convertía en un arma en tiempo real, y cada mentira se propagaba por la red de la multitud más rápido de lo que podía viajar la verdad. La señora Victoria Pemberton dio un paso al frente con los documentos legales ya preparados en su teléfono. Mi abogado está redactando las órdenes judiciales en este mismo momento. A esta persona se le prohibirá permanentemente el acceso a todos los centros médicos y espacios públicos de Nueva York donde haya niños. Pero Elena seguía concentrada en Sofía, cuyos labios se estaban poniendo azules a medida que su saturación de oxígeno descendía a niveles críticos. Las manos de la niña arañaban débilmente su garganta mientras su tráquea seguía hinchándose hasta cerrarse. «Por favor», susurró Elena con voz quebrada, «fíjense en su cianosis». Su estridor se está volviendo inaudible porque sus vías respiratorias se están cerrando por completo. Le quedan quizá 2 minutos antes de sufrir un paro cardíaco. La respuesta de la multitud reveló su verdadera naturaleza. En lugar de mirar a Sofía, intensificaron su documentación del colapso psiquiátrico de Elena. Sus teléfonos captaron cada lágrima, cada súplica desesperada, cada momento en que una brillante doctora era destruida por la crueldad institucional sistemática. La heredera farmacéutica Miranda Ashford, cuyo imperio farmacéutico familiar incluía la fabricación de EpiPen,
asestó el golpe más devastador. Todo el mundo debería saber que esta vagabunda está intentando robar la medicación de emergencia legítima de esa niña para su propia adicción a las drogas. Los EpiPens contienen epinefrina, que los adictos sin hogar utilizan como estimulante. La mentira era médicamente absurda, pero socialmente devastadora. La multitud comenzó a exigir que los guardias de seguridad registraran a Elena en busca de suministros médicos robados, ignorando por completo a la niña moribunda que se encontraba a 6 metros de distancia. El capitán Harrison cogió el EpiPen de Elena con precisión táctica. «Señora, entregue inmediatamente cualquier dispositivo médico que tenga en su poder. No tiene licencia para llevar medicamentos recetados». Elena se echó hacia atrás, apretando el EpiPen contra su pecho. «Es mi propia receta. Tengo alergias alimentarias graves. Esa niña lo necesita para sobrevivir». Pero sus palabras se vieron ahogadas por el ataque coordinado de la multitud. Su estrategia no era la violencia caótica, sino la destrucción metódica diseñada para garantizar que Elena nunca pudiera volver a ayudar a nadie. El ejecutivo petrolero Alexander Whitmore, cuyo equipo legal había perfeccionado el arte de destruir a los denunciantes, sonrió fríamente al ver la desesperación de Elena. «Documentadlo todo. Mañana esta persona será internada en un centro psiquiátrico de forma permanente. Ningún tribunal volverá a creer sus afirmaciones médicas». La maquinaria institucional funcionaba a la perfección. Elena estaba siendo borrada no por la violencia de la turba, sino por la precisión corporativa que no dejaría ningún recurso legal ni posibilidad de redención. Mientras los agentes de seguridad se movían para inmovilizarla físicamente, Elena tomó una decisión desesperada que lo cambiaría todo. En lugar de luchar contra ellos, de repente corrió hacia Sofía con la velocidad de alguien cuya formación médica se impuso a todos los instintos de supervivencia. La multitud gritó cuando Elena se arrodilló junto a la niña moribunda y le quitó la tapa de seguridad del EpiPen con una eficiencia entrenada. «Quédate quieta, cariño, esto te salvará la vida». «¡Deténganla!», gritó el capitán Harrison, pero Elena ya estaba colocando el autoinyector contra el muslo de Sofía con la precisión de alguien que había realizado este procedimiento miles de veces. El EpiPen se activó con un clic mecánico que pareció resonar en todo el parque. Elena lo mantuvo en su sitio durante exactamente 10 segundos, contando en voz baja, mientras la multitud se agolpaba a su alrededor en medio del caos. «Ya está, pequeña», susurró Elena mientras retiraba el dispositivo. «Tu respiración debería mejorar en 60 segundos». Pero la reacción de la multitud fue inmediata y violenta. «Acaba de envenenar a esa niña», gritó la señora Ashford. «Arresten a esa mujer por intento de homicidio». Los agentes de seguridad derribaron a Elena al suelo con fuerza militar, esposándola con fuerza mientras los teléfonos captaban cada momento para su distribución viral. «Acaba de agredir a una menor con una sustancia desconocida», anunció el agente Chen ante las cámaras. «Se enfrenta a cargos federales». Elena yacía boca abajo sobre la hierba con sangre brotando de su nariz por el golpe contra el suelo, pero sus ojos permanecían fijos en Sofía. «Cuenta hasta 60», susurró. «Su respiración mejorará. La hinchazón comenzará a disminuir». La multitud se quedó paralizada, esperando presenciar un milagro o un asesinato. Exactamente a los 45 segundos, Sofía tomó su primera respiración clara en 10 minutos. El tono azulado desapareció de sus labios cuando el oxígeno inundó su torrente sanguíneo. La grotesca hinchazón comenzó a disminuir cuando su sistema inmunológico detuvo su cascada autodestructiva. Pero antes de que nadie pudiera procesar este milagro médico, una nueva voz atravesó el caos como una espada forjada a partir del terror y el reconocimiento de los padres. «Elena,
Elena Rodríguez. La voz provenía de la fuente Bethesda, donde una figura con un traje Armani de $20,000 corría hacia ellos con desesperada urgencia. La multitud lo reconoció de inmediato. Alexander Blackwood, magnate tecnológico con un patrimonio de $45,000 millones, cuyo imperio de inteligencia artificial controlaba sistemas en todo el mundo. Pero Alexander no corría como un director ejecutivo. Corría como un hombre cuyo pasado acababa de chocar con su presente de la forma más devastadora posible. Cuando Alexander llegó hasta la multitud, sus ojos se encontraron con los de Elena al otro lado de 6 metros de césped bien cuidado. Su rostro se puso completamente pálido al reconocerla, como si hubiera recibido un golpe físico. Se quedó paralizado. Al mirar ahora a Elena, ensangrentada pero reivindicada, sin hogar pero heroica, era imposible creer que se trataba de la misma mujer a la que habían llamado animal. Si esta transformación te ha llegado al corazón, dale al botón de me gusta y suscríbete, porque este viaje acaba de empezar. Elena, susurró Alexander, con una voz apenas audible pero que se oía claramente en el repentino silencio. Dios mío, ¿qué te han hecho? La multitud observaba con creciente confusión como uno de los hombres más poderosos de Estados Unidos miraba a la mujer sin hogar a la que acababan de maltratar con algo que parecía reconocimiento, culpa y una historia personal devastadora. La destrucción institucional sistemática que habían orquestado estaba a punto de encontrarse con algo que nunca habían esperado. Un testigo que sabía exactamente quién era Elena Rodríguez y por qué la habían destruido por intentar revelarlo. El césped de Central Park se había transformado en un cuadro de silencio atónito, mientras Alexander Blackwood permanecía inmóvil, con su traje Armani de $20,000 arrugado por su desesperada carrera a través del parque. Su rostro se había quedado sin color mientras miraba a Elena Rodríguez, la mujer cuya experiencia médica acababa de salvar la vida de su hija. La misma mujer cuya carrera él había destruido sistemáticamente 18 meses antes. Sofía se incorporó lentamente, con la respiración ahora clara y estable, y la grotesca hinchazón retrocediendo rápidamente a medida que la epinefrina contrarrestaba su reacción alérgica. La niña, que había estado a pocos minutos de la muerte, ahora miraba a su alrededor confundida, sin saber que había sido salvada por la mujer sin hogar a la que la multitud había maltratado por intentar ayudarla. Elena permanecía en el suelo esposada, con sangre brotando de su nariz, donde los guardias de seguridad le habían golpeado la cara contra el césped. Pero sus ojos, esos ojos entrenados en medicina que habían diagnosticado la anafilaxia de Sofía, mientras cientos de observadores adinerados solo veían un inconveniente, permanecían fijos en Alexander con una mezcla de satisfacción profesional y devastación personal. «Hola, Alexander», dijo Elena en voz baja, su voz resonando entre la multitud silenciosa con el peso de una historia compartida que ninguno de los dos esperaba volver a revivir. «Tu hija se va a poner bien. La epinefrina ha funcionado perfectamente». Las manos de Alexander temblaban mientras sacaba su teléfono. Sus dedos temblaban tan violentamente que apenas podía manejar el dispositivo. «Que alguien llame al 911 inmediatamente», ordenó, con la voz quebrada por la emoción. «Mi hija necesita ir al hospital para que la observen y le administren un tratamiento con esteroides para prevenir la anafilaxia bifásica». La multitud observaba con creciente desconcierto cómo su figura de autoridad, el multimillonario tecnológico, alguien a quien esperaban que se uniera a su ataque contra Elena, demostraba en cambio un profundo conocimiento de los protocolos de reacción alérgica que coincidía perfectamente con la experiencia médica de Elena. La doctora Patricia Blackwell dio un paso adelante,
con la confianza vacilante al sentir que la dinámica cambiaba de una forma que no podía controlar. Señor Blackwood, le aseguro que la intervención de este vagabundo era médicamente innecesaria. Su hija estaba sufriendo una reacción alérgica leve que se habría resuelto de forma natural. «Cállese», dijo Alexander con tal autoridad y frialdad que la doctora Blackwell retrocedió involuntariamente. Sofía estaba en shock anafiláctico. Sin una inyección inmediata de epinefrina, habría muerto por insuficiencia respiratoria en cuestión de minutos. El doctor Rodríguez salvó la vida de mi hija mientras usted se quedaba ahí de pie diciendo que era una irritación cutánea leve. El título «Doctora Rodríguez» flotaba en el aire como una acusación contra todos los que habían llamado a Elena criatura, animal, cosa. El reconocimiento de Alexander de sus credenciales médicas tenía más peso que cualquier licencia o título. La señora Evangeline Ashford, cuyo equipo legal había estado preparando cargos penales contra Elena solo unos minutos antes, fue la primera en recuperar la voz. «Señor Blackwood, seguro que no conoce personalmente a esta persona. Es evidente que padece una enfermedad mental, posiblemente peligrosa». «Elena Rodríguez», interrumpió Alexander, alzando la voz ante la multitud que había maltratado a la mujer que había salvado a su hija, «es una de las alergólogas e inmunólogas más brillantes de Estados Unidos. Era jefa de alergia e inmunología en el New York Presbyterian hasta...». Su voz se quebró ligeramente, «hasta que yo destruí su carrera». La confesión impactó a la multitud como una onda expansiva. Los teléfonos que habían estado grabando el colapso psiquiátrico de Elena ahora captaban algo mucho más complejo. Un multimillonario tecnológico confesando haber destruido la carrera médica de la mujer sin hogar que acababa de salvar la vida de su hija. Alexander se arrodilló junto a Elena, con su costoso traje tocando la hierba manchada con la sangre de ella. «Elena, necesito saberlo. ¿Sigues llevando un EpiPen debido a las alergias alimentarias que desarrollaste después de perder tu apartamento? ¿Después de empezar a comer de los contenedores de basura de los restaurantes?» Elena asintió lentamente, sin apartar los ojos de su rostro. «Alergias graves al marisco y los frutos secos. Las desarrollé unos 6 meses después de quedarme sin hogar, cuando tenía que comer lo que encontraba. Este era mi único EpiPen. Lo había estado guardando para emergencias». «Y lo usaste con Sofía», dijo Alexander, con una voz que parecía combinar asombro y devastación. «Usaste tu única protección para salvar a mi hija, incluso después de lo que te hice». La multitud comenzaba a comprender que estaban presenciando algo mucho más complejo que una simple emergencia médica. Se trataba de una colisión entre el pasado y el presente, entre el poder y la justicia, entre el hombre que había destruido a una denunciante y la mujer que lo había arriesgado todo para salvar a su hija. El capitán Harrison, que seguía sujetando a Elena, miró a ambos con creciente confusión. «Sir Blackwood, ¿conoce a esta persona? Debemos proceder con los trámites de detención por agresión y suplantación de identidad médica». «Libérala inmediatamente», ordenó Alexander con la autoridad de alguien cuya tecnología controlaba la mitad de los sistemas automatizados del mundo. «La doctora Rodríguez es exactamente quien dice ser. Y si le has hecho daño de alguna manera, me aseguraré de que nunca vuelvas a trabajar en seguridad». Cuando le quitaron las esposas, Elena se incorporó lentamente, con las muñecas marcadas por profundos moretones donde el metal le había cortado la piel. Alexander la ayudó a ponerse de pie con una delicadeza que parecía imposible en alguien que había orquestado su destrucción profesional. «Elena», dijo Alexander en voz baja, «necesito preguntarte algo y necesito que me digas la verdad. ¿Los sistemas de inteligencia artificial de mi empresa realmente causaron los errores de medicación que mataron a los niños en tu hospital? Tenías razón en todo». Elena lo miró fijamente.
17 niños murieron porque tus algoritmos priorizaron las ganancias sobre la seguridad de los pacientes. Los retrasos en la administración de epinefrina no fueron accidentes, Alexander. Eran características programadas diseñadas para aumentar los ingresos por facturación. Intenté advertirte antes de hacerlo público. La conversación estaba siendo grabada por docenas de teléfonos, pero ninguno de los dos parecía preocuparse ya por la audiencia. Era un ajuste de cuentas que llevaba 18 meses gestándose. Lo sé, susurró Alexander. Lo sé desde el día después de que te retiraran la licencia médica. Mi equipo legal encontró las pruebas que intentaste darme. Los nombres de los niños, los retrasos exactos, los cálculos de beneficios. Todo lo que dijiste era cierto. Los ojos de Elena se llenaron de lágrimas, no de alivio, sino de dolor por todos los niños que habían muerto innecesariamente. Entonces, ¿por qué no lo detuviste? ¿Por qué dejaste que me destruyeran? Porque fui un cobarde, respondió Alexander con sencillez. Porque admitir que tenías razón me habría costado miles de millones en demandas y cargos penales. Porque elegí el dinero por encima de las vidas de los niños y la carrera del médico que intentaba salvarlos. La multitud se había quedado completamente en silencio. Estaban presenciando una confesión que reestructuraría múltiples industrias y podría enviar a uno de los hombres más poderosos de Estados Unidos a la cárcel. Sofía, ya completamente recuperada de su reacción alérgica, había estado escuchando esta conversación con la claridad que solo los niños poseen. Se acercó a Elena y le tomó la mano con delicadeza. ¿Eres tú la doctora que me salvó la vida?, preguntó Sofía con sencillez. Elena se arrodilló a la altura de Sofía, con la voz suave y cálida que había reconfortado a miles de niños durante crisis médicas. Sí, cariño, tuviste una reacción alérgica muy grave, pero ahora te vas a poner perfectamente bien. Gracias, dijo Sofía, y luego miró a su padre con la franqueza que los niños utilizan para atravesar la complejidad de los adultos. Papá, ¿por qué la doctora que me salvó es una persona sin hogar? ¿Y por qué todo el mundo es tan cruel con ella? La pregunta flotaba en el aire como un juicio que ni la riqueza ni el poder podían desviar. Alexander miró a su alrededor a la multitud. Las mismas personas que habían llamado animal a Elena, que habían filmado su brutalidad, que habían vitoreado cuando los de seguridad se disponían a arrestarla por salvar la vida de su hija. Su expresión pasó de la culpa a algo mucho más peligroso, la furia protectora. Porque estas personas, dijo Alexander con una voz que se oía claramente a través del césped, decidieron que la apariencia de alguien era más importante que su experiencia, porque eligieron la crueldad en lugar de la compasión, porque son exactamente el tipo de personas que permiten que existan sistemas que matan a niños por lucro. La multitud comenzó a comprender que su entretenimiento viral se había convertido en algo completamente diferente, la evidencia de su propia bancarrota moral, documentada por un hombre que podía destruir sus carreras con una llamada telefónica. Se había hecho justicia con la elegante precisión de una vida salvada y una verdad revelada. Si este momento de rendición de cuentas te ha emocionado, suscríbete y dale al botón de me gusta. Comenta a continuación. ¿Habrías reconocido la experiencia médica de Elena a pesar de su apariencia? Porque el capítulo final está a punto de revelar el verdadero poder de la redención. 6 meses después, la Fiscalía del Distrito de Manhattan anunció el mayor proceso por fraude sanitario de la historia de Estados Unidos. Alexander Blackwood había entregado voluntariamente pruebas de la manipulación del algoritmo de su empresa, lo que dio lugar a cargos penales contra 17 ejecutivos y a una indemnización de $12.000 millones para las víctimas. Pero la verdadera historia tenía lugar en una clínica médica restaurada de Park Avenue, donde la doctora Elena Rodríguez había vuelto a su vocación
con recursos que superaban los de su carrera anterior. Alexander no solo había restablecido su licencia médica mediante acciones legales, sino que había financiado el Instituto Elena Rodríguez para el tratamiento de alergias de emergencia, un centro de investigación dedicado a prevenir las muertes que ella había intentado detener 18 meses antes. La nueva consulta de Elena trataba a pacientes independientemente de su capacidad de pago, con especial atención a las personas sin hogar que habían desarrollado alergias graves por fuentes de alimentación inconsistentes. Su sala de espera estaba llena de personas olvidadas por la sociedad que recibían atención de alguien que entendía perfectamente lo que significaba ser invisible. Alexander asistía a todas las reuniones de la junta directiva del instituto, no como presidente, sino como defensor voluntario de las familias de los niños que habían fallecido a causa de sus algoritmos. Su hija Sofía, que ahora tenía 12 años y se había recuperado por completo, pasaba las tardes como voluntaria en la clínica, aprendiendo la compasión de la mano de la doctora que le había salvado la vida. La multitud que había maltratado a Elena enfrentó consecuencias proporcionales a sus acciones. El capitán Harrison perdió su puesto de seguridad y enfrentó cargos federales por uso excesivo de la fuerza. Al doctor Blackwell le revocaron la licencia médica por diagnóstico erróneo e interferencia en la atención de emergencia. La fundación benéfica de la señora Ashford fue investigada por fraude después de que el caso de Elena revelara una discriminación sistemática contra los pacientes sin hogar. Pero la transformación más profunda fue la de la propia Elena. Había perdonado a Alexander, no porque sus acciones fueran excusables, sino porque el perdón la había liberado para centrarse en salvar vidas en lugar de alimentar rencores. «No te perdono porque te lo merezcas», le había dicho Elena a Alexander durante una de sus reuniones mensuales para revisar el progreso del instituto. «Te perdono porque aferrarme al rencor me impediría salvar al próximo niño que necesite ayuda». Alexander dedicó sus últimos años a financiar la investigación médica y testificó ante el Congreso sobre los peligros de los algoritmos sanitarios basados en los beneficios económicos. Su fortuna, que antes utilizaba para silenciar a los denunciantes, ahora se empleaba para amplificar las voces de los profesionales médicos que luchaban por la seguridad de los pacientes. Sofía creció con una comprensión más profunda de la justicia y el conocimiento de que los héroes a menudo se presentan de formas inesperadas. Más tarde, ella misma se convirtió en alergóloga pediátrica, inspirada por la mujer sin hogar que le había salvado la vida y enseñado a su familia el verdadero significado del valor. La historia, que comenzó con una niña pálida pidiendo ayuda en un parque, se había convertido en un testimonio de ver más allá de las apariencias, decir la verdad al poder y la gracia que se produce cuando los que tienen poder eligen la responsabilidad por encima de la autoprotección. De un banco del parque a la práctica médica en una sola inyección. Pulsa el botón de suscribirse y dale a me gusta si quieres ver más historias en las que la verdad triunfa sobre la corrupción institucional. ¿Qué opinas de esta historia? Si estuvieras en el lugar de Elena, ¿habrías utilizado tu único EpiPen para salvar a la hija del hombre que destruyó tu carrera? Deja tus comentarios a continuación. Si esta historia te ha emocionado, inspirado o devuelto la fe en el poder de la verdad, pulsa el botón de suscribirse para ver más historias de justicia y redención. Pulsa el botón de me gusta si crees en decir la verdad al poder. Comparte esta historia con alguien que necesite oír que la responsabilidad es posible desde donde la estás viendo. Cuéntanoslo en los comentarios. Recuerda, la verdad siempre sale a la luz, por muy profundamente que esté enterrada.
A veces, los testimonios más poderosos provienen de aquellos que no tienen nada que perder excepto su integridad. Tu historia aún no ha terminado.